La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni el día 20 de octubre del 2024, cuyo título: Un chiste gracioso, pero que sana los corazones de los creyentes. En el nombre de Dios, y la victoria no viene sino de Dios. Y decimos: Oh Hezbollah, que Dios acepte y bendiga vuestras obras. Hace unas 2 semanas escuché al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometer a los desplazados residentes del norte de Israel a devolverles a sus hogares en la zona que tiene fronteras con el Líbano. Y después de 2 semanas de su promesa, y lo gracioso es que 2 semanas después, Hezbollah desplazó a Benjamin Netanyahu de su palacio con un dron. Que Dios acepte y bendiga vuestras obras. Oh comunidad de chiitas, que lucháis por la causa de Dios, que Dios acepte y bendiga vuestras obras. Oh comunidad de los Ansar de Dios yemeníes, que Dios acepte y bendiga vuestras obras. Oh comunidad de los combatientes por la causa de Dios, oh leones de los sunitas y del movimiento de resistencia islámica Hamás, que Dios acepte y bendiga vuestras obras. Oh miembros del movimiento del yihad islámico, a las brigadas de Al-Quds y a todos los leones de la resistencia palestina, que Dios acepte y bendiga vuestras obras. Oh comunidad del movimiento del yihad islámico, los leones de Irak, y que Dios acepte y bendiga vuestras obras. Oh comunidad de los leones del nuevo frente en el reino hashimita de Jordania, y que Dios acepte y bendiga todas las obras de todos los combatientes de todas las sectas islámicas unidas, el ejército de los creyentes para la liberación de Palestina y la mezquita de Al-Aqsa, de entre los defensores de los oprimidos en Palestina y los subyugadores de Benjamin Netanyahu y sus aliados criminales, los asesinos de niños, los asesinos de mujeres musulmanas y los asesinos de los indefensos desarmados de entre los oprimidos. Qué hermoso veros unidos en una misma trinchera, ya que todos vosotros sois partidarios de Dios de las diversas sectas musulmanas, y que la mano de Dios esté sobre vuestras manos, y que bendiga vuestra unidad, y que reconcilie entre vuestros corazones, que os otorgue la victoria sobre sus enemigos y los vuestros, los amos de la mayor corrupción en la historia de la humanidad en la tierra bendita de Palestina. Y eso es lo que hacen los criminales sionistas que matan niños, alegando que lo hacen en defensa propia, y matan a niños inocentes porque no se atrevieron a enfrentarse a los heroicos soldados de Dios, y por eso cometen deliberadamente crímenes de guerra históricos. Y la mayor agresión contra los derechos humanos es la matanza de niños, mujeres y civiles vulnerables y desarmados, alegando que eso lo hacen en defensa propia. Y los apoyan los criminales sionistas de los Estados Unidos de América, la patrocinadora de la mayor corrupción de la historia de la humanidad, los enemigos de los derechos humanos. Hay que ver cómo han subestimado a la inteligencia de los mundos, así que no vayan a debilitarse ni a flaquearse en atacar al enemigo, y que Dios os conceda la victoria sobre ellos, y sostenga a quienes os apoyan, y que Dios decepcione a quienes os traicionan, ya que no os van a perjudicar hasta que venga la victoria de Dios a través de la gran conquista, mediante el poder de Dios, el único, el subyugador, con el planeta del castigo Sa, un abismo con el permiso de Dios, para empoderar a su califa representante sobre los mundos, el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni. Gloria a Dios el Grande, crea lo que quiere y elige a quien quiere, y nadie es copartícipe en su juicio. Le pedí a Dios mediante la virtud de que no existe ningún Dios salvo Él, a que os conceda la victoria, que sostenga a quienes os apoyan y decepcione a quienes os traicionan. Y deben saber con certeza cuál es la ley constante de Dios en el libro para vuestra victoria. Consiste en atacar y no permanecer solo en vuestras posiciones defensivas. ¿Cómo podéis derrotar a vuestro enemigo? ¿Y cómo pueden huir de vosotros si os limitáis solo a permanecer en vuestras posiciones defensivas? Ya que vuestro enemigo seguirá atacándoles, más bien la ley constante de Dios en todo tiempo y lugar para la victoria de los soldados de Dios en el libro el Gran Corán,
consiste en atacar a los enemigos de Dios que están propagando la corrupción en la tierra, ya que si atacan serán vosotros los vencedores, puesto que la ley constante de Dios en todo tiempo y lugar para la victoria de los soldados de Dios en el decreto del Gran Corán es no permanecer como objetivos fijos para el enemigo. Más bien, deben atacar a sus enemigos, y en cuanto lo hagan, entonces aquí se cumple la ley de Dios en conceder su victoria para sus aliados, de manera que sus enemigos huirán del campo de la batalla y luego no serán auxiliados. Y esta es la ley constante de Dios en el decreto del Gran Corán, puesto que Dios os permitió que si los atacan, inmediatamente os apoyará con soldados suyos que no son visibles para vosotros, y luego infundirá miedo en los corazones de los malhechores criminales, por lo que saldrán huyendo del campo de batalla en todas las direcciones, sin importar las fuerzas ni la tecnología de vuestro enemigo en la tierra o en el cielo. Creed pues a Dios, aquel que es Dios en la tierra y Dios en el cielo. Ese es Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, que está con vosotros, oyendo y escuchándolo todo. Y la mano de Dios está sobre vuestras manos, el fuerte y el firme. De manera que Dios los castigará haciendo uso de vuestras manos, y luego saldrán huyendo a causa de miedo que Dios infundirá en sus corazones hacia los soldados de Dios, el único, el subyugador. Así que crean en Dios y en sus promesas, y entonces se cumplirá la ley constante y extraordinaria de la victoria de Dios en el decreto de su libro, la ley que condiciona la victoria de su ejército en el decreto del Gran Corán. Así que crean la promesa de Dios Todopoderoso en sus siguientes palabras. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 48, versículos del 22 al 23. Todavía seguimos pidiéndoles que sean amables con los judíos pacíficos que no luchan contra vosotros, y sepan que son una línea roja en el decreto del Gran Corán, aquellos que quieren vivir en paz y estar a salvo de vosotros y a salvo del mal de su pueblo, y sepan que están oprimidos como vosotros por los tiranos sionistas que oprimen a la gente y siembran corrupción en la tierra, llenándola de injusticia y tiranía, que se enaltecen en la tierra, creyendo ser la fuerza invencible. Pero Dios, el invencible, el poderoso de los cielos y de la tierra, es más fuerte que ellos en fuerza, el subyugador de los tiranos. Ciertamente Dios no le gustan los injustos agresores, y es el vengador de los criminales. El planeta Saqar se acerca con la mayor victoria de Dios para purificar la tierra de los agresores violadores de los derechos humanos, los asesinos de niños y a quienes los apoyan de entre los criminales en los mundos. Dios los destruirá mediante el planeta Saqar, y luego empoderará a su califa representante en la tierra, el Imam al-Mahdi esperado, el califa de Dios sobre los mundos. Ciertamente Dios siempre cumple con su voluntad, y los criminales sin duda sabrán que toda la gloria pertenece a Dios en los mundos. ¡Qué excelente defensor! Y qué excelente auxiliador. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El califa de Dios sobre los mundos, el Imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani.